Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Hace mucho tiempo que no me sentía tan emocionado como hoy. Porque el amor que han expresado ustedes al recibirnos, el amor que han expresado a través de las oraciones por la salud de mi esposa, hace que nosotros sintamos hacia ustedes un gran amor y un gran reconocimiento, porque no solo han orado, sino que a través de nuestra llegada acá nos han recibido como hermanos que somos en Cristo. Y para nosotros eso es una bendición muy grande. Una bendición tan grande como la de poder tener la responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y un honor para mi esposa, para mí y para mi hijo que nos acompaña, el poder estar con ustedes, hablando del Señor, cantándole al Señor y sobre todas las cosas, esa bendición tan hermosa que significa participar de ese mandamiento, que más que mandamiento es un gozo para cada uno de nosotros poder hacer eso en memoria de nuestro Señor. Y poner toda nuestra mente y nuestro corazón en la divina persona de nuestro Salvador, sin pensar en nada de que nos rodea, sin siquiera pensar en ese rostro ensangrentado, sino pensar que estamos haciendo memoria de un sacrificio que costó mi salvación y mi vida eterna, pero que Él vive. Y esa es la alegría que tenemos cada hijo de Dios. Él vive, Él resucitó y Él está aquí. Amén. Sí, me gusta, amén. Amén. A veces nuestras congregaciones son medias reacias a decir amén, porque parece que copiamos de otros, pero creo que es el sentir de cada uno de nosotros, amén. Amén. Igual que cuando cantamos, levanto mi mano, levantamos la mano, porque cuando cantamos estamos expresando el decir de lo que sentimos en el corazón. Y no levanto mis manos, sino que levanto mi mano para adorarte, Señor. Y a veces nosotros no lo hacemos, somos medio quedo en eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lo que decimos y sentimos. Te adoramos, Señor. Y me parece que eso es lo que te agrada al Señor. Hace 25 años estamos al frente trabajando en la obra en Barro Blanco. Empezamos en 1992. Don Felice Garabelli se ponía tan pesado. Todos los domingos, Bernardo, necesitamos un matrimonio para Barro Blanco. Y todos los domingos, sí, hermano, sí. Nosotros teníamos negocio de almacén. Y sí, hermano, sí, hermano. Y hasta que fue como aquella viuda, tanto insistió, que le dije, bueno, ¿qué esperamos? Le dije. ¿Sabe una cosa, hermano? El lunes salimos para Barro Blanco. Era una casa de familia. Vivía una familia allí. Y el lugar que teníamos sería, no sé si la sexta o quinta parte de lo que es esto. Porque lo que hoy es el salón estaba dividido y la familia vivía en una parte que era de hormigón. Y allí, dentro de la tierra, nosotros empezamos la obra con 5 niños. Y hoy, eso fue en 1992, el 30 de octubre. Hoy está la obra, quizás no tenga el vigor y la fuerza que debería tener, pero allí hay un testimonio. Y hay muchos hermanos que han colaborado con su mensaje. Yo hace mucho tiempo que no tomo mensaje porque parecería como que la gente, los hermanos se acostumbran a que uno predica siempre más o menos parecido. Entonces siento en mi corazón invitar a hermanos todos los domingos para que la palabra de Dios es una sola, pero esa forma diferente de decirla a veces llega más. Entonces nosotros hemos pensado que ha sido útil que los hermanos allí estamos muy agradecidos porque pero muy poquitos han dicho no. Gloria a Dios que lo tenemos. Yo no sé si todos los que estamos acá somos de Cristo, pero espero que a través del mensaje de la palabra aquellos que aún no conocen
eso tan feliz, eso tan hermoso que es recibir a Cristo en su corazón, puedan entender mi lenguaje, mi experiencia, cómo actúo en el Señor, y a nosotros, hermanos, a través de lo que vamos a leer, tener un conocimiento pleno de lo que es la santidad y lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Les invito a abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 11. Y les pediría que no cierren su Biblia, porque vamos a leer más de un versículo en la primera carta de Pedro y en la segunda. Dice la palabra de Dios, versículo 2: gracia y paz os sea multiplicar en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta aquí, amados, la lectura de la palabra de Dios, y que le añada su bendición para que todos podamos salir reconfortados a través de su lectura y de su aplicación. Dios ha hecho todo. Ese Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios que sacó a su pueblo de Egipto, que lo llevó por el desierto con una promesa de una tierra prometida. Es el mismo Dios del capítulo 2 de Filipenses. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que, tomando forma de hombre, se humilló y, siendo obediente, fue hasta la cruz para pagar el alto precio de una salvación. Ese mismo Dios todopoderoso se humilló porque vino a buscar lo que se había perdido. Y los perdidos éramos nosotros. Esa criatura perfecta que Él había hecho. Esa criatura sin mancha. Sin embargo, pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Y nosotros heredamos esa maldición. Pero, hermanos míos, yo cuando leo en Efesios capítulo 1, cuando dice que nosotros fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo, pienso, ¿para qué fuimos elegidos?
por qué y sobre todas las cosas, para qué. Conocer a Dios es lo más hermoso y lo más divino que puede hacer un hombre, un ser humano. Perdonen que digo hombre refiriéndome en general. Ahora con el asunto del femicidio, a lo mejor las hermanas se sienten, no, por favor. Para Dios todos somos iguales. Amén. Ese Dios vino a buscar lo que se había perdido y nos ha elegido. ¿Y sabe para qué nos ha elegido? Nos ha elegido para la alabanza de su nombre. Nos ha elegido para un cargo muy especial, porque en el reino de Dios no hay ningún mutilado. Todos, hermanos míos, todos, por lo menos tenemos un don. Y ese don es para el servicio de Dios. No es para sentarse y esperar y ver que otros trabajan, sino nosotros mismos estamos comprometidos con el Señor a hacer el trabajo en la obra de Dios. Que no predico, no. Pero a veces, hermanos míos, el Señor mira más una hermana o un hermano que agarra una escoba y barre porque hay una basura, o limpia un vidrio porque lo hace por amor. Lo hace en el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor valora. Pero lo que más me conmueve, hermanos, allí en la carta a los Corintios, cuando el Señor dice en el capítulo 1, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, hermanos, no nos jactemos, sino alabemos a Dios, porque Dios nos ha dado un lugar en su reino. Ya somos extranjeros advenedizos, caminamos en el mundo, vivimos en el mundo, en este mundo, en ese corto lazo, preparándonos para estar ante la presencia del Señor. El Señor ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Santidad. Sed santo porque yo soy santo. Y esa santidad es nuestro compromiso con el Señor. Y esa santidad no la vamos a lograr viniendo a las reuniones, haciendo todo el trabajo del Señor, sino nos alimentamos de la palabra de Dios. Aquí está todo en este manual. Cómo ser santo. Cómo lograr esa santidad. No es leer la Biblia. La palabra que emplea Pedro es yadá en griego, Y-A-D y acento en la, que dice conocimiento. Para los griegos, conocimiento era algo que se hacía con la memoria, como muchas veces nosotros estudiamos y recordamos lo que hemos estudiado. Pero yadá en hebreo es conocimiento, es conocer a Dios, conocer al Señor en su amor, tener esa relación. Yo le amo, como dijo nuestro hermano, yo le amo porque Él me amó primero. De tal manera me amó que no cejó un solo momento en hacer la voluntad de Dios para morir y ocupar el lugar que teníamos que ocupar nosotros. Eso es amor. Como dice, ¿acaso alguno de nosotros daría la vida aunque sea por un hijo? ¿Lo daríamos? Capaz que sí, pero lo haríamos con el amor del Señor. Él vino a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era tener aquel ser que había hecho puro, santo y sin mancha. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su experiencia. Y aquí quiero parar un poquito, hermanos, y sobre todo aquellos que aún no conocen al Señor. Voy a contar una historia de amor. Un poco romántico, ¿no es cierto? Yo tenía
34 años. Estudié en un colegio católico. Mi padre me sacó un día que me pegaron un reglazo y mi padre se puso furioso porque le habían pegado al hijo. Tomé la comunión, fui confirmado. Quedé viudo cuando tenía 34 años, me casé por iglesia también. Y para mí era la vida todo fácil. Tenía un negocio, no me faltaba nada. Pero una persona que me empezó a hablar de Dios. Ay, hermano, ¿sabes qué? Me molestaba. Pero ya que me molestaba cada vez que me decía, yo no le atribuía, y si tú decís eso, ¿por qué pasa esto? Y si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios hace esto, ¿por qué esto? Y saben, disfrutaba diciéndolo. Era el varón. Un día me dice, ¿por qué no va a la iglesia a escuchar el mensaje? Capaz que voy. Y por aquello, que es la voluntad de Dios, fui a escuchar. En aquel momento predicaba Euclides Casa, el doctor Euclides Casa, un dentista, ya está en la presencia del Señor. Y ustedes saben, hermano, que terminó la reunión y si me ponen un fósforo reviento. Porque lo que había dicho ese hermano eran cosas mías. ¿Cómo estaba enterado? Le habían contado. Y como sabía que yo iba a ir, págate y le doy ahí. Ay, hermanos míos, me fui enfurecido para mi casa. Yo no sé si esa noche dormí hace tantos años. Pero esa persona siguió insistiendo. Me enojé muchísimo con ella. Allá como al mes, cuando ya se había apaciguado un poco esa bronquitis que tenía, me vuelve a decir, y hoy está mi hijo presente. Yo quedé viudo cuando tenía 34 años y él tenía 8, y allí lo tomé en la mano y nos fuimos. Y ese día predicaba Carlito Fernández. Ay, hermanos, cuando empezó a predicar, se me aflojaban hasta las medias. Porque me estaba diciendo algo que yo a nadie le había contado. Alguien, porque había una cosa que siempre mi padre nos metió en el cerebro: oír, ver y callar. Y eso para nosotros era sagrado, la palabra de papá. Pero ese día, Carlito Fernández dijo de toda la miseria y de toda la basura que era yo. Sí, hermano, era yo. Salí conmovido. Y en la puerta estaba Mario Fernández, el hermano de Baute, el esposo de papá era Baute, se congregaba con nosotros. Estaba como es, bueno, no me acuerdo, y estaban dos hermanos más y me dice, ¿qué le pareció el mensaje? ¿Sabe lo que qué hermoso que es que le hablen así, que le digan las cosas por su nombre? Me dice, ¿usted qué sintió? Vergüenza, le dije, vergüenza. ¿Usted me gustaría aceptar a Cristo como Salvador personal? Sí, le dije. Pero le dije convencido. Porque lo que me estaban diciendo era la verdad que Dios conocía en mi corazón, porque Dios nos conoce a todos. Porque Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él nos tiene inscrito en la palma de la mano. Él nos conoce perfectamente. Pero muchas veces nosotros no nos damos a conocer a Él. Ese día ya no fui hirviendo para mi casa, sino que tomé a mi hijo y me fui a una parrillada. Y comí asado, me fui loco de la vida para la casa. Claro. El hombre, ¿qué le voy a decir? Ay, ¿sabés que tenías razón? No, por favor, se pasaría vergüenza. Callé. No sé si habían pasado 2 o 3 días. Le dije, ¿sabes una cosa? Ella ya lo sabía.
acepté al Señor como mi Salvador personal. Vino, me abrazó y me dio un beso y me dice, Dios lo bendiga. Porque yo ya la tuteaba. Tenía 21 años, yo 34. Era una niña. ¿Por qué le digo una historia de amor? Esa mujer es mi esposa. Ella me enseñó a amar. Ella crió mis hijos. Y ella siempre tiene el corazón abierto para escuchar. Ese fue el regalo de Dios. Todo ese mundo que había vivido, todo ese mundo de fantasía que el hombre quiere vivir y disfruta, no tiene valor ninguno. El valor tiene cuando uno tiene a Cristo en el corazón. Amén. Porque todo cambia. Cambia la forma de pensar, la forma de ser. Y mire que me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo vencer. Mucho trabajo. Porque eran 34 años de vivir un libertinaje. De vivir a lo que venía. Había que cambiar una cantidad de cosas. Pero ese fue el poder de Dios por el Espíritu Santo que me llamó. Porque el poder de Dios está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra llegó a mi corazón y me sacó de las tinieblas para la luz y me dio toda la bendición y todo lo que soy, todo lo que tengo es del Señor. Hasta ustedes. Y lo digo de corazón, hermano, porque es mi vida. Él me llamó y con su poder, con el poder de su palabra, transformó aquella vida de dolor y angustia, porque era felicidad, pero el otro día estaba con las manos vacías. Hoy no tengo las manos vacías. Tengo una familia preciosa. Tengo hijos, tengo nietos y lo tengo ustedes. ¿Qué más puedo pedir, hermano? ¿Qué más bendición puede tener un hombre que querer y ser querido? Pero eso viene del amor de Cristo. Y si hay alguien que no conoce a Cristo hoy aquí, le digo de todo corazón, si has venido aquí, no es por curiosidad, es porque el Señor te está llamando. Es que el Señor te ama. El Señor quiere que tú conozcas la verdad y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad está escrita en la palabra de Dios y en lo que nosotros predicamos, que es la salvación del alma. Que el mundo no se termina en el cementerio, porque esto es muy hermoso, que muchas veces, tanto a los varones como a las mujeres, le atrae, se termina, hay allí a ser comida de gusano, pero el alma que es la vida, le pertenece a Dios. ¿Cómo se la vamos a devolver a Dios? ¿Manchada por el pecado? No. Limpia con la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz. Y eso se obtiene solamente por fe, creer. Como hemos cantado, tengo confianza. Yo sé que Él es el Creador. Yo sé que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sé que me ofrece vida eterna. Él sé que me ofrece paz y gracia multiplicada en el conocimiento de la palabra de Dios. En el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos tiene que impulsar a nosotros, conocer a Dios. ¿Lo conocemos a Dios? ¿Es la forma que debemos conocerlo? ¿Leemos la Biblia como una carta que escribe el Señor? ¿O leemos la Biblia como lo que siente Cristo por nosotros? Si yo hubiese escrito cartas a ustedes, pueden pensar, dice, la forma en que empieza Bernardo. Pienso que cuando me conocen sería muy diferente. Cuando conocemos a Cristo, tal cual es y cómo es, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Cambia la vida, cambia la forma de pensar, cambia la forma de caminar.
¿Qué es lo que debemos hacer? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y el versículo dice 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Sí, hermano. Y por eso le decía que no cerrar vuestra Biblia. Porque quisiera leer con ustedes el llamado del Señor. Él nos llamó. Él nos llamó por el poder de su palabra. Él nos hizo reconocer lo que éramos. Basura. Pero hermanos, somos hijos de Dios. Herederos del reino. Y nos espera una corona. Pero no una corona de laurel. No. Una corona preciosa. En el cual está escrita santidad a Dios, santidad a Jehová, como el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, una vez al año. Nosotros dice santidad a Jehová. Y podemos entrar cuántas veces nosotros lo decimos, ante el mismo lugar santo, ante el Señor, porque a través del sacrificio se rasgó el velo y se abrió una puerta para entrar. ¿Cuántas veces nosotros queramos a la misma presencia de Dios? ¿Qué podemos hacer? Somos santos para Dios. Y esa santidad tiene que ser fortalecida con el conocimiento del Señor. Las promesas de Dios, vida eterna. En Juan capítulo 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hay un regalo conociendo al Señor. Pero quisiera invitarlos a leer algunos versículos. Por ejemplo, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Es cerquita. Esos dos anteriores. Dice la palabra de Dios, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pongamos atención en nuestra forma de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Si el mundo nos atrae, si el mundo nos lleva en sus cosas, es que estamos fracasando en la santidad. Es que nos estamos alejando del conocimiento de Dios. Porque dice, no puedes estar bien con el mundo y con el Señor. ¿Qué elegimos? Por eso le hice mucho hincapié en esto, en toda vuestra manera de vivir. En el capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y si soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Que vamos a ser despreciados? Sí. El Señor lo dijo. A nosotros no nos van a tener en cuenta. Pero ese sufrimiento nos tiene que ser como el apóstol Pablo. Cuando aquel aguijón de la carne que por 3 veces le rogó al Señor, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Bástate mi gracia. Y en ese dolor y en esa angustia y en esos fracasos que muchas veces tenemos, a veces, la mayoría de veces, porque somos desobedientes al mandamiento de Dios,
la fidelidad de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, y Él es fiel, siempre va a estar allí como hemos cantado, tendiéndole la mano, para levantar, para levantar. ¿Y cómo se logra todo ese entendimiento con el Señor? Hay una cosa muy sencilla, y que muchas veces no practicamos en la forma de practicar, y es la oración. Dios no quiere, mejor dicho, no ve agradable a sus ojos que demos las gracias por los alimentos. O que oremos porque, como dijo nuestro hermano, oremos por la salud. A ver los jóvenes, ¿no es cierto que cuando nos gusta una chica o un chico, nos gusta estar con él y deseamos que pasen las horas para ir a estar con ella? Y nos gusta salir y le pasamos bien y nos divertimos, venimos felices y contentos. ¿Saben que el Señor también quiere eso? El Señor quiere una constante, que nosotros deseemos al Señor, que querramos estar con Él, porque nosotros somos la novia de Cristo. Y así como el novio y la novia tienen el deseo ese de estar con ella, de vivir esos momentos de felicidad con ella, Dios también la quiere. Y eso se logra a través de nuestra santidad, a través de aprender más, de conocer más a Cristo. Es amarle, es amar a Cristo. Dice el salmista, no lo busquen, no se lo voy a leer porque lo tengo anotado acá. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 1 al 3, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Cuando amamos queremos estar día y noche con el Señor, porque Él es el objeto de nuestro amor. Dice el Salmo 61, versículo 4, anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Y en Isaías 26, 9 dice, todo mi ser te desea por la noche, por la mañana, mi espíritu te busca. La manera más efectiva de estar con el Señor que amamos de día y de noche es orando. Como dice en la carta de los Tesalonicenses, orar sin cesar. El Señor nos ama, pero nosotros también tenemos que desear ese amor de Cristo. Pero no solo es amarle, es vivir con Él. Es estar en la presencia íntima con Él. Es buscarlo. ¿Cuántos de nosotros al despertar decimos, gracias Señor, por la vida, por la familia, por la salud? ¿Cuántas veces al acostarnos de noche meditamos qué hemos hecho? ¿Cuáles son las cosas que nos perjudican? ¿Cuáles son las cosas que perjudicamos? Para el día de mañana no volverlo a hacer. ¿Lo hacemos? Deberíamos hacerlo, hermano. Y pedirle al Señor perdón y ayuda y fortalecimiento en la fe para no pecar contra Él. Es desear, es amarlo. Pero todo eso, amados hermanos, no se logra si no tenemos limpieza en el corazón. No olvidemos que somos morada del Espíritu Santo. Que ese fuego no se apague. Que ese fuego a través de nuestro amor al Señor, nuestro interés de ser cada día más parecido a Él, sea el que nos lleve cuando caemos a arrodillarnos y pedir perdón, a arrepentirnos y reconocer que hemos pecado. Porque si no tenemos el corazón limpio, de nada sirve todo lo que hagamos para estar cerca del Señor. Él derramó su sangre para limpiar nuestro corazón de toda la inmundicia que había
en nuestra vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La virtud es algo muy especial a nosotros. Conocer al Señor es una experiencia personal. No es conocerle con la mente, es conocerle con el corazón. Y esa experiencia tiene que tener un propósito. Y ese propósito va a ser cumplido el día que realmente entremos en las profundidades del amor de Dios. Cuando entremos en la confianza de Dios. Cuando entremos en la intimidad con Dios. Cuando Dios sea todo, en todo en nuestra vida. Y ahí sí vamos a disfrutar esta salvación tan grande que nos dio el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las tentaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, piedra viva, sed edificada como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Una vez que mi corazón está libre, cuidemos, porque es la única forma que vamos a acercarnos y a conocer a Dios, con un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón que ama sin prejuicios. Eso es lo que Dios quiere. Dios es amor. Y ese amor ha sido derramado sobre nosotros a través del sacrificio hecho en la cruz, una vez y para siempre, para darnos algo muy precioso, como dice el apóstol Pedro en su carta, en el capítulo, en 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida de Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Cantamos, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Tenemos un compromiso. Y lo dice aquí el apóstol. Anunciaréis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hermanos y hermanas, todos somos predicadores, todos somos ministros de Dios, todos somos siervos de Dios. Tomemos la bandera del Evangelio. El mundo pasa, pero las palabras de Dios, sus promesas, las ha cumplido, las cumple y las cumplirá. Él un día volverá y todo indica que ese día no está muy lejos. Y no nos pase como a las vírgenes, que el fuego del Espíritu Santo se apagó y el mundo nos ha traído con su concupiscencia y sus facilidades. Y olvidemos que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. En 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 a 15 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no conforméis a los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El cristianismo
no es religión. Cristianismo es vivir para Cristo y por Cristo. No cejemos en ser santos. Crezcamos en santidad. Tratemos que la palabra sea el arma que nosotros esgrimimos para vencer las tentaciones que ofrece el mundo, que son muchas y muy favorables, sobre todo económicamente, en un momento en lo que estamos viviendo. Muchos hermanos y hermanas han dejado de congregarse porque obtienen dinero en forma cuantiosa y justamente, ¿qué día emplean para reunirse? Sábado y domingo. Y han perdido lo más precioso, que es la comunión con Dios. Hermanos míos, ser santo tiene un significado, ser apartados para el Señor. Vivamos esa vida, apartados de los goces del mundo, porque el gozo que tendremos en la presencia de Dios, ni me imaginamos. Porque dice que ojo, cosa que ojo no ha visto, oído no oído, esas son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y en esa esperanza viva que nos da el Señor, como dice en el versículo 2, que nos llamó por su gloria y excelencia, no va a ser la gloria que veía Moisés, va a ser, como nosotros cantamos, verlo cara a cara, frente a frente, para adorarlo. Lo que hoy hacemos espiritualmente, adorarlo personalmente. Hermanos míos, ¿qué más podemos esperar si no es el momento precioso que venga el Señor y poder decir, Señor, heme aquí, quiero adorar? Que el Señor bendiga su palabra. Y si en algo ha aportado estos comentarios, que todo sea para la gloria y honra de Dios. Amén.